Bueno, bienvenidos a todos y todas. Yo me llamo Alejandro Brahim, soy psiquiatra, formo parte, como todos los que estamos acá, excepto Emiliano, del colectivo Psiquiatras en Red. Es un colectivo que empezó hace un año más o menos, para noviembre, si no me equivoco, después me van a corregir. Eh, Quizás lo que nos une en algún sentido es casi el título de nuestra presentación, que es pensar los múltiples dispositivos de atención. Entonces hoy lo que vamos a hacer es contar distintos dispositivos, como los dispositivos de sala de internación en un hospital general. Eso voy a contar poco en realidad, porque tengo poco tiempo yo. Un dispositivo de sala de internación en un hospital monovalente de agudos, después el dispositivo de guardia y dispositivos de consultorios externos. En realidad somos múltiples, todos psiquiatras y psiquiatres, no sé cómo podemos decirlo, somos como 40 que estamos como por fuera en este grupo de las corporaciones. Entonces tenemos bastante libertad para pensar. De alguna manera, un poco lo que nos une es, y un poco no mucho, es la ley de salud mental. De alguna forma queremos comentar también y poner en jaque nuestros distintos dispositivos, digamos, ¿no? Uno puede entender que una sala, por ejemplo, una sala de internación de salud mental en un hospital general puede ser una sala manicomial. La idea que nosotros nos reunimos todos los martes, no todos, a veces vienen unos, a veces otros, pero la idea es, la pregunta que nos marca fundamentalmente es cómo no hacer algo manicomial y cómo llegar a la comunidad. Digamos, de alguna manera empezamos a hablar de la sala de internación y terminamos en consultorios externos. Eso es bastante pensado, porque en realidad pensamos que la salud mental se juega en la comunidad y no se juega en las salas de internación. Nosotros fuimos formados, la mayoría somos médicos, fuimos formados de una forma hospitalocéntrica y médico-hegemónica y cientificista, y es una de las cuestiones que intentamos poner en duda. En cuanto, digamos, explicar un poquito lo que es una sala de internación en un hospital general, yo volví al Álvarez en el 2012, a mediados de 2012. Yo antes estaba en contra de la ley de salud mental porque pensaba que los pacientes iban a estar afuera de las internaciones. Y bueno, cuando empecé a trabajar en el Álvarez, me encontré con la unidad de letrados, quiere decir un grupo de abogados que ayudaba a los pacientes que eran internados en contra de su voluntad. Al principio me parecía un poco persecutorio, pero después dije, no, pero pará, si entendí bien, pude leer mucho, pudimos leer mucho la ley de salud mental y pudimos entender bien de qué se trataba. Ninguna persona puede tener Alejandro, fíjate si podés apagar la cámara porque no te escuchamos muy bien. puede estar prohibida de sus letrados. Dios lleva digamos, tiene su equipo de interdisciplina. Entonces la ley hablaba de interdisciplina en una forma horizontal, habla de atender a los pacientes que tienen consumo problemático, que son pacientes que quedaban por fuera. Yo fui un médico que trabajó en la guardia donde echaba a los pacientes que consumían, y habla también de la intersectorialidad. La verdad es que esto nos hizo trabajar dentro de la sala de internación con distintas disciplinas, con trabajadores sociales, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, y nos hizo entender que, o por lo menos a mí y a un grupo de personas que trabajamos ahí, que la cosa no se define en la internación ni mucho menos, y también que hay un derecho previo que es el derecho a la cura, que es el derecho a la libertad. Digamos. El primer derecho es el derecho a la libertad y después está el derecho a la cura. O sea que de alguna manera nuestra sala de internación es una sala a puertas abiertas, con lo cual en la sala de internación a puertas abiertas, cuando uno tiene que internar a alguien, no es lo mismo que esté la puerta cerrada que la puerta esté abierta. Cuando está la puerta abierta, uno tiene que negociar más. Cuando está la puerta cerrada, uno es necesariamente coercitivo. Esto nos llevó muchos años empezar a cambiar esta modalidad. También nos dimos cuenta dentro de una sala de internación que tener la puerta abierta para los enfermeros, para el equipo de salud, es también muy asfixiante y aumenta la violencia. En realidad con un compañero, se llama Luis Sanfilippo, que es psicólogo, empezamos a repensar todas las prácticas que teníamos. Repensar es con mucha discusión. Todo el tiempo hay como discusiones entre nosotros para ver
cómo podemos ayudar a los pacientes. Lo que nos pasó fundamentalmente siempre fue que la salida estaba limitada porque no había casos a medio camino, digamos, y no había, y si tenemos que derivar, si nosotros en la sala tenemos un gran equipo de contención, y lo derivamos al afuera con un psiquiatra y un psicólogo que no se hablan, entonces el afuera es, digamos, se torna como una rueda giratoria, ¿no? Vuelven a entrar. Entonces Doctor, entendimos queda que un esto, minuto. sí, bueno, y ya terminó. Entendimos que esto es político, que en general nos piden a nosotros que saquemos el problema de la sociedad. Que dije, bueno, alguien que molesta, o lo tratamos y se cura rápido, o lo dejamos internado. Bueno, contra esto estamos intentando luchar, y no difiere mucho el sistema por ejemplo, del Hospital Alvear, que ahora van a hablar, del Hospital Álvarez en algún sentido, digamos, como que consultorios externos, guardia y sala de internación tienen las mismas dificultades. Espero que Guille y Ana puedan decir algo de esto. Muchas gracias. Bien. Gracias, Ale. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Guillermo Fassi, junto con Ana Igoa vamos a compartir algunas experiencias y comentarios y datos sobre el trabajo de internación en un hospital monovalente. La verdad que igual la intro de Ale estuvo buena porque dijo varias cosas de las cuales nosotros vamos a tocar. Una de ellas es el marco normativo, que es el de la Ley 448 y la Ley Nacional de Salud Mental. Creo que por motivos de tiempo esto lo puedo pasar rápido, pero me parece que lo más importante es resaltar que la Ley Nacional de Salud Mental propone que la internación sea un recurso terapéutico cuando no hay otras opciones disponibles, y que todos los esfuerzos deberían estar dirigidos al tratamiento de las personas con problemas mentales de diversa índole en un ámbito comunitario, en forma interdisciplinaria y articulando intersectorialmente. Por otra parte, la Ley de Salud Mental, otra cosa que propuso es que las internaciones traten de hacerse, se hagan en hospitales monovalentes, y propuso el cierre en hospitales generales, y propuso el cierre de hospitales monovalentes para este año, cosa que no estaría sucediendo. Algunas cosas fueron cambiando, creo que hemos notado como la profundización y la jerarquización del trabajo interdisciplinario en general en casi todos los dispositivos, la intervención, como mencionaba Alejandro, de los organismos de control independientes del sistema de salud, la incorporación del consentimiento informado en forma, digamos, regular en las internaciones voluntarias, la disminución y la frecuencia de las derivaciones a hospitales monovalentes para internación crónica. Esto en nuestro hospital fue muy significativo y digamos, modificó bastante como las prácticas en general y los procesos de trabajo, porque en algún momento en el Alvear, cuando los pacientes eran considerados crónicos, se derivaban al Borde y al Moyano, y esto empezó como a dificultarse, con lo cual cambió bastante nuestro trabajo. Y por otro lado, en los equipos, en el primer nivel de atención y en las guardias de los hospitales generales, empezaron a haber equipos interdisciplinarios en casi todos lados. Sin embargo, la aplicación de la ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verdad que dista bastante de ser plena. Parte de esto tiene que ver con un rechazo enfático de los poderes psiquiátricos concentrados. Ale mencionó como las corporaciones, sabemos claramente cuál es la posición de la Asociación de Médicos Municipales, tanto en el rechazo hacia la ley como en la defensa del hospital psiquiátrico como institución central para el tratamiento de todo este tipo de problemas. Las internaciones en el sistema público de Cava se hacen en general en una red que está compuesta por 4 hospitales monovalentes, 3 hospitales generales tienen salas de internación, y el resto de los hospitales tienen algún sistema variable de la manera en cómo internan y tratan a los pacientes, a los usuarios en salas de internación generales. Algunos tienen equipos más o menos formados, otros la situación es más irregular, a veces los usuarios permanecen, digamos, en situaciones bastante informales y pueden pasar periodos de tiempo bastante prolongados con una atención muy irregular. En este gráfico, que está tomado con datos oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las estadísticas de movimiento hospitalario, están disponibles para todos, lo que se ve es que hay una mínima disminución en la cantidad total de internaciones. Están graficadas las internaciones en los 3 monovalentes de adultos y 2 de las salas de internación. Lo que se ve es una mínima disminución a partir del año 2010, pero lo que más llama la atención es que la gran proporción de las internaciones sigue siendo, sobre todo en los hospitales monovalentes, y varió muy poco la situación en los hospitales generales.
En el Alvear, particularmente, nosotros tenemos algunos datos de la Sala de Internación de Mujeres. Venimos haciendo hace tiempo un estudio con mujeres internadas desde el año 2013, que la verdad que está bastante bueno. El estudio sigue, pero los datos que tenemos así como analizados son hasta el 2018, y dos fenómenos que vemos como muy característicos son que las internaciones cada vez empiezan a ser más prolongadas y cada vez hay más usuarias que pasan más tiempo internadas, y por otro lado que la mayoría de las usuarias, vemos que más de un 60% en general suelen tener 1, 2, 3 o más internaciones. Es interesante resaltar que los únicos indicadores que tuvieron alguna relación con los únicos factores que tuvieron alguna relación con estos dos indicadores que recién mencioné fueron factores que se refieren a funcionamiento, a problemas básicamente de tipos sociales, económicos y laborales, tanto en las internaciones múltiples como en las internaciones prolongadas de más de 90 días. Todo lo contrario, ningún diagnóstico psiquiátrico tuvo como digamos, no hubo relación en ninguno de estos indicadores con los diagnósticos psiquiátricos específicos. Lo que vemos en general en el ámbito de CABA es como una especie de modelo híbrido entre un modelo asilar y con algunos rasgos comunitarios a partir, como dije, de la sanción de la ley, y vemos que estos fenómenos de reinternaciones e internaciones prolongadas son bastante frecuentes, y que las dificultades para realizar las externaciones y que estas sean viables y se sostengan en el tiempo, realmente se vuelve como muy difícil. Ahora, Doctor, estamos a 1 minuto. Bueno, un poco, buenas noches. Para continuar en relación a lo expuesto por mi compañero, queremos resaltar 3 puntos que consideramos de importancia a la hora de analizar las internaciones, la recurrencia de las mismas y su cronicidad. Por un lado, hay una red desarticulada, fragmentada, sin lineamientos compartidos entre los distintos efectores. Se sigue hablando de una lógica manicomial, y esta se asocia fuertemente a una medicalización, una medicamentalización y una patologización del sufrimiento humano. En relación al primer punto, queremos mencionar que el funcionamiento desarticulado de los efectores de salud mental produce una fractura en el sistema de cuidados que hace que esta red no tenga capacidad de contención ni de apoyo para sostener situaciones críticas en relación a los padecimientos subjetivos. Entre otras cosas, hablamos de una red saturada, con una gran demanda, con mucha demora en la asignación de turnos, entre otras cosas. En este sentido, la internación termina supliendo esta deficiencia y a su vez produce y perpetúa la cronicidad. Es por esto que no se puede analizar las internaciones por fuera de esta red desarticulada de los efectores de salud mental. Y en relación al segundo punto, tenemos que tener en cuenta que la internación psiquiátrica ha sido como constituida históricamente como la práctica fundamental del modelo manicomial. Y este modelo no se limita solo a la estructura física del asilo, sino que incluye un conjunto de saberes y prácticas científicas, sociales, legislativas y jurídicas que fundamentan la existencia de un lugar de aislamiento, de segregación y patologización de la experiencia humana. Muchas de estas internaciones responden a una lógica que es propia del sistema, que es internar a determinados sujetos cuya problemática no puede ser resuelta en otras instancias. De esta manera, la internación no es solo una decisión que corre por cuenta de la institución que interna. Esta lógica se presenta en múltiples instancias de diversos efectores en salud, y muchas veces incluso intersectorialmente, como en hogares, en sistema judicial, no solo en hospitales. Y ahí es donde podemos advertir la verdadera función social de las internaciones en salud mental. Con esto lo que queremos decir es que la desintegración de la lógica manicomial no se limita exclusivamente al cierre de los hospitales monovalentes. ¿Sí? ¿Qué pensamos en relación al devenir de estas prácticas? Como psiquiatras estamos convencidos de la necesidad de reemplazar hospitales monovalentes por una red de efectores de base comunitaria que permita el abordaje de los problemas garantizando los derechos humanos y el pleno ejercicio de la ciudadanía de los y las usuarias. Entonces nos preguntamos de qué manera acompañar a aquellos que se encuentran en una situación de internación. Y en primer lugar, consideramos necesario romper con la hegemonía del diagnóstico psiquiátrico y la lógica de la enfermedad como principio organizador de los recorridos, las experiencias institucionales y prácticas asistenciales que involucran a las personas con padecimiento psíquico.
En segundo lugar, el abordaje terapéutico no puede ser reduccionista y tiene que contemplar aspectos sociales y culturales que subyacen al sufrimiento psíquico. Como diría Sousa Campos, una clínica del sujeto, de centrar el énfasis puesto en la enfermedad y centrarlo en los sujetos, en las personas reales, en su existencia concreta, inclusive considerando la enfermedad como parte de su existencia. Se trata de una ampliación del objeto del saber y de la intervención de la clínica. Y en relación a esto, y como tercer punto, consideramos que es necesaria una verdadera inclusión de otras disciplinas que permita producir saberes y prácticas que nos permitan estar acordes a la complejidad de las situaciones. Y en paralelo generar un diálogo transversal que integre al paciente, a la familia, a su entorno social y a su comunidad. Las internaciones deben incluir elementos de rehabilitación y apoyo social, no solo aspectos terapéuticos clásicos como las intervenciones psicofarmacológicos o la psicoterapia individual. En cuarto lugar, y en caso puntual de los que trabajamos en hospitales, con frecuencia nos enfrentamos a la dificultad para implementar un abordaje que incluya a la comunidad y al territorio, porque muchas veces tanto profesionales como los y las usuarias estamos completamente disociados de estas dos dimensiones. Entonces, personas que hace años transitan circuitos institucionales se encuentran desarraigadas de la comunidad y de su territorio. El trabajo de los profesionales deberá entonces implicar la salida de la institución por fuera de sus muros, sin que esto implique una manicomialización de la sociedad. Y para concluir y dar la palabra a mis compañeros y compañeras, consideramos que los dispositivos de internación deben integrarse a los efectores de la red comunitaria. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha ahí? Perfecto. Un saludo primero a todos y todas. Bueno, lo primero que quería contar es que desde La Guardia vamos a hablar un poco, digamos, o sea, nosotros trabajamos en distintas guardias de hospitales generales, tanto monovalentes como generales de Cava y Gran Buenos Aires. La idea con A. Heller, Federico José y Débora Chesnik es pensar, reflexionar, proponer eventuales cambios y alternativas para propiciar una mejor atención en salud mental y la urgencia. Un poco para dar un marco, es que en los 3 hospitales de ciudad, desde 2006, en consonancia con la ley 448, empezaron a haber psiquiatras y psicólogos, y después, en 2010, cuando sale la Ley Nacional de Salud Mental, 26657, se suman trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Esto en provincia también fue un cambio importante porque en 2010, desde la sanción de la ley, empezaron a haber equipos de psiquiatría y psicología. Antes había psiquiatras y algunas guardias tenían psicólogo o psicóloga, y en cambio esto se fue cambiando, digamos, y ahora últimamente también se han sumado trabajo social a las guardias. Bueno, digamos, que dichos equipos sean parte del plantel junto a clínicos, emergentólogos, cirujanos y demás especialistas que conforman una guardia en un hospital general, da cuenta del recorrido que debió hacer la salud mental para salir de su encierro en los manicomios y para que junto a las dolencias del cuerpo hubiera un lugar para el dolor psíquico también. Interviniendo cuando a veces el discurso médico dice o decía no tiene nada que lo vea salud mental, estando abiertos a la escucha, a esa nada aparente, al caso por caso de lo que irrumpe en cada guardia y que nunca termina de ser protocolizado, nos fuimos dando ese lugar. De este modo, compartiendo espacio y tiempo, no sin discusiones ni incomodidades, nos fuimos conformando como equipos en constante diálogo con la rama dura de la medicina, que es la emergencia. Ese estar ahí, nuestro y de los pacientes, fue también trabajando sobre los perjuicios y el estigma con que se trabaja y aún se trata a los pacientes psiquiátricos, por decirlo de algún modo, y se fue dando desde la guardia también el lugar para poder pensar la internación de pacientes de salud mental en hospitales generales. En relación a la práctica, también se dieron cambios en el último tiempo, se modificó el paradigma un poco, se sigue modificando, y los modos de intervención. Algunos de nosotros éramos residentes previo a la sanción y pudimos ver la diferencia, la participación en el tratamiento del paciente o usuario era nula o estaba en forma muy pasiva. La eventual presencia a nivel psicopatológico de elementos que hoy consideramos de riesgo potencial
obligaba al paciente a permanecer con o sin su voluntad en la guardia. En esta línea, el uso de la contención mecánica era mucho más frecuente y en muchas instituciones casi no se consideraba una excepción. El concepto de internación voluntaria también nos liberó y nos corrió a los profesionales de ese rol asociado al control social que se nos daba y a veces se nos da, en el cual las indicaciones venían dadas por el Poder Judicial. Más allá de avances que fueron desencadenados a través de la ley y promovidos por gran parte de los trabajadores y trabajadoras y usuarios de salud mental, es interesante pensar algunas situaciones de dificultades y problemáticas que subsisten, y espero que se pueda dar un debate después de que podamos charlar y que Emiliano cuente un poco también. Una cuestión a tener en cuenta en relación a esto es que el dispositivo de guardia de un hospital ha resultado ser frecuentemente la puerta de entrada de los y las usuarias del sistema y no un mero dispositivo ante la emergencia. En una situación ideal, digamos, el ingreso a una guardia debería ser la excepción o por lo menos lo evitable. En parte por la dificultad de acceder a tratamientos ambulatorios de forma temprana, los pacientes terminan accediendo al sistema por la guardia. En la misma actualmente se atienden cuadros graves, pero también demandas sin urgencia, falta de medicación, orientaciones, etc., lo que conlleva no solo a que se recargue el dispositivo, sino también a un peor abordaje de las consultas. Los y las pacientes que presentan una urgencia deben esperar más y o reciben una peor atención. Y los que no la presentan terminan recibiendo una atención menos adecuada a la demanda, condicionados por un contexto y tiempos que terminan siendo iatrogénicos para el abordaje de un padecimiento de salud mental. Además, esto conlleva a una sobrecarga de recursos humanos, de salud, administrativo, de limpieza, que lógicamente pierde la disponibilidad para la urgencia. Es decir, que la guardia es el dispositivo menos adecuado en todo sentido, por lo traumático, por los tiempos de atención y por lo inadecuado uso de los recursos para poder atender la demanda en salud mental que esté fuera de la urgencia. La pandemia en algún sentido empeoró la situación que ya se venía dando desde hace tiempo en cuanto a la falta de turnos. Las dificultades que hay para realizar consultas remotas por teléfono o a través de internet, tanto del lado de los hospitales como del de muchos usuarios, produjo un aumento considerable de las consultas de guardia. Se suele pensar que una solución es aumentar el recurso humano de la urgencia. Más allá de que en algún sector puede ser necesario, esto no resuelve el problema. Consideramos que los equipos deben ser interdisciplinarios, psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, y que la distribución de recursos debe estar apuntada o en concordancia a dos puntos. Uno, la población y territorio que atiende la institución en términos más cuantitativos, y a la intención de terminar con las prácticas manicomiales. En las guardias de los monovalentes, casi en todos los casos, se dispone de un número mucho mayor de psiquiatras y psicólogos por guardia, comparado con los hospitales generales, donde suele haber generalmente solo uno por guardia. Esto propicia que la atención siga estando orientada a los monovalentes. Intentar descentralizar o desmanicomializar los recursos resulta para nosotros primordial. La descentralización y la presencia de dispositivos comunitarios articulados con la guardia, además, logra en muchas situaciones evitar la internación o permanencia innecesaria en la guardia. Hay situaciones, lógicamente, donde el paciente no presenta un cuadro psicopatológico necesariamente grave, pero sumado a su situación clínica, la falta de una red sociofamiliar o de salud que lo contenga y acompañe en el lugar de residencia propicia tiempo excesivo de permanencia en la guardia o en la sala. Una situación que se suele dar mucho es la del paciente que vuelve a la guardia luego de haberse resuelto el cuadro agudo porque no consiguió turno. A veces llevan meses en lo que sería un seguimiento por guardia eterno o extendido. Algunas instituciones han intentado resolver esta situación armando un nuevo dispositivo para estos pacientes con el fin de que no sea la guardia, pero al parecer tampoco externos, el dispositivo que recibe esa demanda. Resulta complicado, pero creemos que es fundamental propiciar una mejor accesibilidad de turnos desde la guardia a los dispositivos ambulatorios. La derivación en papel con una orden para tratamiento resulta en muchos casos ineficaz. Entendemos que esta fragmentación no solo ocurre a nivel más macro, sino muchas veces dentro de cada hospital. Es un tema difícil de resolver teniendo en cuenta que en muchos contextos las instituciones de un mismo sector tienen diferentes dependencias, provincial, municipal, nacional. Esto pasa generalmente, por ejemplo, en la provincia. Sin duda, una posibilidad futura podría ser que exista un sistema unificado de turnos en el cual, de forma digital, desde la misma guardia, los pacientes puedan ser derivados y vayan con una fecha según su cuadro clínico
a un centro de salud o hospital de día, externos y demás. Doctor, También, quedan 2 minutos de charla. bueno, esto también propiciaría una mejor derivación desde los centros hacia el hospital. Entendemos que esto es bastante complicado y puede demorar tiempo. Mientras tanto, una alternativa posible a esta situación es el fortalecimiento de las redes, propiciar la comunicación de los actores del sistema tanto para debatir, pensar situaciones y políticas de salud mental, como para resolver aspectos más burocráticos en relación a los casos puntuales. La fragmentación tiene implicancias negativas tanto en los trabajadores como en los usuarios. En línea con esto, pareciera que la fragmentación es coyuntural de la guardia, ya que el hecho de que todo el equipo cambie por día y el único lazo entre las guardias sea el momento del pase, dificulta la continuidad de una estrategia en la intervención sostenida en el tiempo con pacientes que deben permanecer en la misma más de 24 horas. Es bastante común. Tampoco se puede elaborar criterios más unificados y se ven los pacientes expuestos a reiterar una y otra vez su padecer a los diferentes profesionales. Por otro lado, por ejemplo, en Cava también la dependencia, digamos, de la guardia depende de urgencias y no del sistema, y no del servicio de salud mental. Eso también fragmenta un poco la comunicación. Por lo antedicho, creemos que es importante incorporar o redistribuir profesionales para que asistan a guardia de lunes a viernes en horario reducido y sirva de enlace entre los distintos equipos de cada día y entre los distintos dispositivos. Resulta incluso menos costoso y de mayor utilidad que sumar profesionales en cada uno de los días. Es fundamental, como ya dijimos, descentralizar y redistribuir no solo el recurso material y de infraestructura, sino también el humano, a dispositivos comunitarios y hospitales generales. Mucho se ha hablado y son los fundamentos para decir que el usuario de salud mental tiene derecho a atenderse en centros de salud y hospitales generales, como sí sucede como en otros padecimientos de la salud. Es menester que estos cambios se puedan dar en el corto plazo, ya que no alcanza con que existe una ley, si persistimos en prácticas y políticas que no propicien la accesibilidad y la universalidad con una perspectiva de derechos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Hola. Sí, la escuchamos, doctora. ¿Se escucha? Bien. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, nosotros vamos a contar, yo en nombre de los compañeros que trabajamos en dispositivos del primer nivel de atención, en este caso, bueno, todos en el sur de la ciudad, con cargos de psiquiatra en esos efectores. Nosotros, digamos, compartíamos que estamos asistiendo a un momento en la ciudad de Buenos Aires donde en los últimos 3 años se ha incorporado una dotación de personal a los equipos de atención del primer nivel muy multitudinaria, muy necesaria, digamos, hace muchos años, y que eso nos pone frente a la situación de pensar que por un lado tenemos una oportunidad digamos, de generar y, digamos, construir una masa crítica de profesionales que puedan trabajar en pos de políticas, digamos, que tengan que ver con la salud como derecho y la salud mental, y en ese sentido la desmanicomialización. Y por otro lado, digamos, estar muy atentos y muy dispuestos a registrar aquellas prácticas que construimos en ese espacio, porque seguramente va a ser en el terreno de las prácticas y no en el de los discursos, donde podamos entender la diversidad de objetivos que se pueden perseguir al dotar al primer nivel de atención de personal en este número, en el contexto de una gestión digamos, de gobierno en la ciudad ya hace muchos años, que claramente no coloca al Estado como garante de derechos para las grandes mayorías, ni tampoco como subsanador de las inequidades y las desigualdades. En ese sentido, nos parece que, digamos, estar atento a las prácticas y poder pensar en relación a eso va a ser bastante esclarecedor y necesario. Por supuesto, bueno, sabemos que contamos con un marco normativo favorable para un proceso de desinstitucionalización, digamos, ya lo han dicho los compañeros, y también digamos, dicho por los compañeros, sabemos que se apuesta mucho a la capacidad de la estrategia de atención primaria y de los efectores del primer nivel de ser quienes, digamos, puedan sostener
muchos de los procesos que tienen que darse para que un proceso de reforma a nivel de salud mental sea posible. Nosotros pensamos que eso es así, nos apoyamos en nuestra experiencia, discusiones y lecturas para comentarles un poco, digamos, en qué valores, qué componentes, qué competencias y qué propuestas de gestión en el primer nivel de atención pensamos que radica algo de esa fortaleza y esa oportunidad de acompañar este proceso. Por empezar, digamos, pensar que, bueno, la idea de que la salud es un derecho y que es un proceso social de construcción histórica, digamos, económica, geográficamente situado, con elementos culturales, biológicos, culturales, que se determina colectivamente y en un contexto mundial y también local, es, digamos, como una primer definición para pensar en qué tipo de intervenciones en salud estamos pensando. Y en ese sentido, el hecho de ubicar a la salud y la salud mental como una construcción en un campo de disputa social, nos pone, digamos, frente a la posibilidad de pensar que como trabajadores de la salud podemos ofrecernos como promotores y mediadores en el acceso a derechos de la población con la que trabajamos. Nosotros sabemos que el primer nivel de atención es un nivel, digamos, donde radica probablemente la mayor complejidad del sistema de atención de salud, entendida la complejidad, digamos, como la manera en la que se presentan los problemas y en los que claramente cualquier disciplina es excedida en su posibilidad de dar explicación o respuestas en el abordaje de los problemas, y que en ese sentido es necesaria y convoca todo el tiempo a una construcción interdisciplinaria de los problemas, a una mirada que vaya más allá de una, digamos, causalidad lineal o una unilateralidad en la explicación, o de refugiarse en una sola disciplina para poder hacerlo. En ese sentido, digamos que esa incompletud de la mirada también es una, digamos, un posicionamiento y una posibilidad de contar siempre con los otros para poder dar alguna respuesta eficaz. Nosotros en ese escenario, digamos, dominado por esta complejidad y esta indisciplina con la que se presentan los problemas, como diría Alicia Stolkiner, pensamos que hay digamos, un factor que es muy fortalecedor de las prácticas y las experiencias en el primer nivel, que es lo que llamaríamos la longitudinalidad. O sea, algo así como la posibilidad de la diacronía de la mirada sobre los problemas, pero, digamos, y sobre la causación de los problemas, pero también sobre las capacidades de las personas, de las familias, de las comunidades, de generar recursos y ponerlos en juego cuando se trata de la construcción de proyectos terapéuticos o de la co-construcción de la salud en toda su integralidad. En ese sentido, bueno, también, digamos, claramente lo que se busca es trabajar respecto de una clínica del sujeto, como decía Ana, digamos, teniendo en cuenta los contextos de producción y también los contextos de oportunidades de recuperación con los que cuentan las personas. En ese sentido también lo que queríamos señalar es que no, digamos, no es posible pararse en una propuesta de este tipo desde la sola determinación individual o la adscripción ideológica, digamos, a una propuesta de este tipo, sino que hace falta un andamiaje institucional y un modelo de gestión que sea capaz de sostener ese tipo de propuesta. Nosotros, digamos que, bueno, sabemos que cariñosamente muchas veces la población nos denomina como salita, sí estamos siempre atentos a no terminar siendo un hospitalito, ¿no? A no, digamos, reflejar desde nuestras prácticas una dimensión del hospital en menor escala, o degradada, o reducida, o como diría Testa, que genere atención primitiva de la salud, sino que pensamos que un efector del primer nivel tiene que poder, digamos, echar raíces en la comunidad. No tiene que ser algo implantado, sino que tiene que ser un efector del Estado que pueda ser apropiado por esa comunidad para la que ha sido, digamos, establecido o dispuesto ahí. Y para eso
nos ha resultado muy interesante y muy eficaz una propuesta como la que tomamos en su momento de Gastón Campos, de generar dispositivos, lo que se podría denominar verticales y horizontales de organización del trabajo, horizontales en el sentido de el vínculo hacia el territorio, la salida al territorio, la posibilidad de conocer, de ser reconocidos también en el territorio, de establecer lazos no solo con las personas, sino también con las instituciones y las organizaciones de la comunidad, y poder compartir algo de esa dimensión territorial que construye subjetividades e identidades en las personas que consultan. Doctora, la interrumpo. Quedan 2 minutos de charla. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, la otra sería la organización vertical, que sería la de la priorización de los problemas de salud, que pueden ser los prevalentes de esa comunidad, o puede ser la singularización de los problemas que se denominan como generales de salud, pero que en cada población tienen una manifestación particular. En relación al trabajo interdisciplinario, algo que nos parecía importante señalar es que no se trata de que todos terminan haciendo todo de la misma manera ni con las mismas responsabilidades, sino que digamos, en esto nos parece importante los conceptos de núcleo y campo, como los conjuntos de saberes y prácticas, que en el caso del núcleo son los específicos de cada especialidad o profesión, y en el caso del campo los que confluyen para lo que tiene que ver con las acciones de cuidado y de co-construcción de proyectos de cuidado con la comunidad, donde se combinan grados de polivalencia con niveles necesarios de especialización. Todo esto, digamos, cómo se motoriza en torno de la construcción de la accesibilidad frente a las demandas y la posibilidad de dar respuesta a esos problemas que aparecen, nos parece, digamos, muy potente y queremos compartirlo, la noción de dispositivo con la que se va trabajando en el primer nivel de atención, en la medida en que los recursos, la comprensión de los problemas, digamos, las técnicas que se desarrollan para trabajar con los problemas se organizan de manera tal que siempre pueda ser posible generar una respuesta, de modo que ya no haya sujetos que son los que esa institución pueda alojar y otros que no, sino que sea la organización del recurso del equipo de salud la que pueda adaptarse a dar respuesta y a hacer posible la inclusión de nuevos problemas. Lo otro que nos parece fundamental es la idea de la construcción de redes en el trabajo, redes que permitan, digamos, el acercamiento intersectorial o la articulación con otros niveles del sector salud, pero que posibiliten también en una diacronía ir construyendo una historia de experiencias de trabajo que permita que no se vuelva cada vez al punto cero, sino que cada vez se pueda tomar la experiencia anterior y seguir avanzando. Y una cosa que nos parece importante es tener en cuenta, así como también lo nombraron los compañeros, el tema de con qué recursos se pueden construir estas cosas. Que la dotación de personal, digamos, necesaria para cada lugar, además de en una estimación cuantitativa, también tiene que estar mensurada cualitativamente en relación a las necesidades que puede tener cada población en particular, que tiene que haber condiciones de trabajo que hacen a la estabilidad de los profesionales, por ejemplo, el hecho de que tengamos cargos de planta es muy importante, el hecho de que tengamos tiempo que se pueda poner a disposición del trabajo y energía porque hace falta el trabajo reflexivo y porque hace falta la creatividad, tiempo porque hace falta tiempo para pensar las intervenciones, para tener reuniones de equipo, para planificar, para hacer educación permanente en salud que nos permita reflexionar sobre las prácticas y volver a generar nuevas propuestas y nuevas miradas sobre los problemas, también para tener espacios de cuidado para los que cuidan. Bueno, en fin, pensar que son condiciones que tienen que hacer posible ver la doble finalidad de los equipos de salud, que no es solo la de la producción de salud, sino también la realización laboral y profesional de los trabajadores de los equipos. Nosotros pensamos que realmente, voy a terminar por acá y me quedan cosas afuera, pero realmente pensamos que la salud mental está convocada al desafío de la co-construcción de salud integral con base en la comunidad, posibilitando
que todos los aspectos de la salud mental de las personas sean tenidos en cuenta en las prácticas de atención y cuidado de la salud, transversalizando su perspectiva disciplinar y su intervención, y aportando además elementos para el cuidado de los propios equipos de salud, y acompañando, por supuesto, los requerimientos de atención de todas las personas con padecimientos mentales severos también, en distintos momentos de su recorrido y de sus necesidades de atención y cuidado de salud. Así que bueno, eso es más o menos lo que, no sé, los compañeros, si me olvidé de muchas cosas. Doctor, puede habilitar su micrófono. Bueno, bueno, he escuchado atentamente, la verdad que me produce una empatía muy fuerte entre el trabajo de ustedes. Yo tengo también una historia de pasaje por los dispositivos manicomiales, el hospital psiquiátrico en particular, y también en la historia del hospital de Lanús, en la época de Goldenberg, con la atención en el hospital general. En los minutos que tengamos ahí, estamos viviendo, ustedes están viviendo, todos estamos viviendo, por lo menos en los países de América Latina y Argentina en especial, un periodo de transición. Nosotros tenemos hoy una normativa internacional muy abundante, se cumplen ahora 30 años de la Declaración de Caracas, 30 años de los principios para la atención que sancionó la Asamblea de Naciones Unidas. Tenemos la ley de la ciudad, pero tenemos las otras legislaciones provinciales y tenemos la ley 26657. O sea que hay un marco normativo muy amplio. Y también tenemos algo que me parece que tiene que tiene mucha importancia, que es la experiencia que ahora tenemos en los últimos 30 o 40 años de esta transformación que propone todos estos dispositivos y documentos. O sea que todo este sistema, que ustedes lo llamaban sistema normativo, en realidad está acompañado ya ahora de cerca de 40 años de las reformas que se sucedieron básicamente en toda Europa. Después se extendió de algún modo a otros lugares, pero han generado ya una experiencia práctica de cómo es este proceso de construcción de un nuevo modelo de atención en salud mental, que de eso se trata. La idea es que se acabó el modelo centrado en el hospital psiquiátrico con la idea, ¿verdad?, de la internación como núcleo de tratamiento, y la idea de un modelo de atención que se basa en el respeto a los derechos de los pacientes, la participación de pacientes, familia, comunidad en los procesos de atención, y fundamentalmente la atención en relación con la vida comunitaria, es decir, servicios que de algún modo tengan una relación con la cultura y la sociedad en la que están instalados. Ese modelo de atención significa el desplazamiento total de la demanda de atención a los servicios de atención primaria, a los servicios de los hospitales generales, y las posibilidades que son de internaciones en el hospital general o a veces pequeñas unidades de internación para crisis dentro del sistema, ¿verdad?, de salud. Ahora, Argentina está en una situación, yo la nombré como transición, donde, ¿qué quiere decir esto? Que todavía no termina de morir lo viejo y todavía no termina de nacer lo nuevo. Ustedes, a mí me produce, la verdad, mucha satisfacción, no llevo muchos años en esto, mucha satisfacción porque los escucho que además de poder transmitir la información que tienen en función de la experiencia en la que están trabajando, a partir además de esa información, ha transmitido una mirada y un espíritu crítico que seguramente puede potenciar mucho la capacidad de entender, ¿verdad?, hacia dónde se va avanzando en esta transición. De hecho, yo diría así un poco groseramente, han hablado muy bien del trabajo en la atención primaria, de qué hacer con esto de las guardias, y han mostrado las dificultades de lo que es la sala de internación de hospital monovalente, las guardias monovalentes, etc. Con lo cual me parece que, bueno, ese pensamiento crítico es lo que de algún modo está dando lugar a este proceso de transformación, de creación de un nuevo modelo de atención. Es absurdo llamarle hospital de salud mental a un hospital psiquiátrico. Exactamente lo opuesto a lo que quiere decir salud mental.
Los hospitales psiquiátricos en todo el mundo no fueron posibles reformarlos. Hubo muchos intentos. En general, se tuvieron que cerrar y crear todo un modelo de atención diferente, basado, ¿verdad?, en servicios más comunitarios y en parte en hospital general. Ahora, en esta transición, escuchándolo yo pensaba, claro, nosotros en Argentina tenemos una población de un alto nivel de demanda de atención psíquica, para decirlo globalmente. No psiquiátrica, psíquica en general. Y tenemos realmente recursos humanos muy abundantes, mucho más que en muchos países de Europa. Tenemos recursos humanos en general bien formados y además tanto en calidad como en cantidad muy importantes para de algún modo atender esa demanda. Ahora, la demanda tiene como dos partes que ustedes en la experiencia la conocen muy bien. Una cosa son las demandas por pacientes con ciertos malestares psíquicos, digamos, englobémoslo como trastornos de tipo más neurótico, las depresiones reactivas, los trastornos de ansiedad, los fenómenos más bien sintomáticos como el insomnio, o a veces trastornos más dentro del campo de la neurosis más graves, como son algunas neurosis obsesivas, etc. Pero me parece que en Argentina los recursos que tenemos han cubierto muy bien esa demanda. Hoy no se le niega a nadie, digamos, que demanda de tener una posibilidad de una psicoterapia y a lo mejor una ayuda farmacológica para aliviar los síntomas de la ansiedad, o el insomnio o la depresión. Esa demanda tiene una posibilidad de cobertura porque en general no se vincula con los hospitales psiquiátricos, salvo algunas situaciones que existen, pero en general eso es una demanda que circula ya naturalmente dentro de los servicios territoriales del Hospital General o de los servicios de atención primaria, como el caso de los CESAC en la capital federal. El problema importante que tenemos y que está muy vinculado con esto que no termina de morir es la existencia de una red de hospitales psiquiátricos, algunos todavía muy grandes, que aunque han sufrido cambios cuantitativos y tienen menos cantidad de camas, muchos, el último censo reveló en el número de internaciones de 12.000 personas, yo creo que son algunas más, que los datos no están del todo completos. Pero ese es otro problema. Estos hospitales tienen una población que está envejeciendo, que tienen un promedio de internación de 10 años en la mayor parte de estos hospitales, y que tienen por lo mismo un grado de invalidez muy importante, que son muy difíciles ahora de tener un trabajo de rehabilitación que les permitiría volver a vivir en comunidad. Eso es muy complejo. La mayor parte de los países que se encontraron con este problema dividieron la situación. Los pacientes que ya tienen un nivel de cronicidad y de discapacidad pasan a formarse, generalmente se los llama residencias. Son residencias por personas con una discapacidad, que no tiene nada que ver con un tratamiento. Se los atiende, se los cuida, se trata de incentivar y atender la deficiencia, pero ya son situaciones distintas. Nosotros tenemos un hospital que sigue funcionando en el modelo tradicional, porque algunos de ustedes decían que la guardia puede ser puerta de entrada. Las guardias de los hospitales psiquiátricos han sido siempre puerta de entrada a la internación. En un tiempo venía la policía con un paciente y algún familiar, otras veces venían con una orden judicial la familia, pero era la puerta de entrada. No es lo mismo una guardia en un hospital psiquiátrico que una guardia en CESAC o una guardia en un hospital general. No es lo mismo. Llegan problemas diferentes y tienen en general una atención diferente. Me parece que ustedes están atentos a esto y transmitían muy bien la diferencia, ¿no?, de lo que es un sistema de atención primaria de lo que es la guardia y la internación en un hospital psiquiátrico, ¿no? Doctor, disculpe la interrupción, quedan 2 minutos de la ponencia. Ah, se me cortó el tiempo. Bueno, quería decir con esto último, el problema son los pacientes severos. Y ahí es donde yo escucho con mucho entusiasmo lo que ustedes están haciendo. Se están entrenando para eso. Porque lo que viene como desafío, para lograr realmente la aplicación de toda esta nueva normativa nueva, es que podamos desarrollar un sistema, un modelo de atención basado en la comunidad,
con esto que ya repetimos, hospital general, servicio de atención primaria, dispositivos de rehabilitación. La idea del equipo de salud mental surge justamente de lo que ustedes llamaron recién muy bien como complejidad. Nosotros no tenemos un sistema de complejidad como tienen los hospitales generales, que diferencian hospitales por niveles de complejidad tecnológica y de recursos humanos especializados. Para nosotros toda la complejidad está en el primer nivel. Diría más, la complejidad está en estos servicios de atención primaria donde uno se encuentra con el problema y todos los recursos tecnológicos que tenemos son básicamente nuestra propia persona, porque tenemos que dar respuesta a esa demanda humana en un terreno humano y ahora en un terreno protegido de derechos. El problema es que necesitamos desarrollar que nuestra gente, nuestros equipos, pero sobre todo el papel de transformación importante para los psiquiatras. Tenemos que desarrollar capacidades adecuadas para poder atender la totalidad de los trastornos severos de este primer nivel de atención. Y en respaldo del hospital psiquiátrico y eventualmente tener algún pequeño hospital de atención para las crisis que siempre son no más allá de 2 o 3 semanas. Para eso necesitamos porque la formación de los psiquiatras y la formación de los psiquiatras está mucho más ligada a ese fondo, digamos, ese núcleo manicomial. La formación de los psicólogos, en general, no abarca mucho la problemática de los pacientes, los trastornos severos y las estrategias de tratamiento. Entonces necesitamos mucho potenciar, porque el modelo de atención que propone la ley no va a poder funcionar si no tenemos el recurso humano adecuado que tenga capacidad para resolver los problemas, o sea, para poder atender la demanda que reciben. Esa demanda está formada por pacientes que están o que han salido de hospitales psiquiátricos y por nuevos pacientes con trastornos severos. Trastorno severo es un poco más amplio que lo que llamamos psicosis, ¿verdad? Son crisis a veces que tienen modo de desorganizar la vida de una persona y que requieren una estrategia, digamos así, compleja para la atención. Me parece que ustedes están entrenándose en esa perspectiva. Cuanto más personas tengamos capacitadas para recibir y atender y resolver la demanda en el primer nivel de atención, seguramente vamos a poder completar finalmente este anhelo de tener un modelo de atención de salud mental basado en los derechos humanos, con estrategias más humanas que permitan borrar ese pasado manicomial donde yo no creo, se nombró recién algo que decía, creo que Sousa Campos, es difícil para un psiquiatra sentirse feliz trabajando en un hospital psiquiátrico. Yo pasé varios años trabajando en un hospital psiquiátrico. Nada puede hacerte feliz en un hospital psiquiátrico. El contacto humano con pacientes, familias, a veces con miembros de la comunidad que se agregan a los procesos de atención, no solo nos devuelve a nosotros cierta ética, nos devuelve también cierta humanidad. Y seguramente tenemos otro despliegue humano en la capacidad de intervención y en la capacidad para resolver los problemas. La complejidad de este nivel es que el paciente no es solo el síntoma. Los pacientes pueden tener diversos síntomas, que es la expresión emocional, a veces ideativa, pero tienen un trastorno. Pero el trastorno es más complejo. Implica la pobreza, implica el desamparo, implica problemas de vivienda, implica problemas de ingreso y de trabajo. Es decir, hay una complejidad de problemas que no son contextuales, no es que lo que rodea al trastorno como pasa en medicina. Esto no, esto forma parte del discurso mismo de la enfermedad. El discurso mismo está construido por pobreza, por desamparo, por historias de algún modo de desempleo muchas veces, de migración, es decir, todo eso constituye la historia y son partes que hay que atender, así como atendemos los síntomas, hay que atender esta complejidad. La verdad que, por lo último, yo los felicito, creo que están haciendo un buen trabajo. Y me parece que además va a ser muy bueno para ustedes, cuanto más desarrollen y amplíen esta sensibilidad crítica de ver los problemas y de ver cómo se va instalando este modelo en un terreno mucho más humano que el que nos representó la historia de los hospitales psiquiátricos, es probable que podamos encontrar alguna felicidad en los pacientes. Gracias. Bueno, una cosa, muchas gracias. Ahora vemos las preguntas, pero yo lo que quiero agregar, que fui el que menos minutos hablé, era que de alguna manera la posibilidad que estamos teniendo dentro de Psiquiatras en Red
en comunicarnos, gente del primer nivel de atención, de la guardia, de las salas de internación, de diferentes hospitales, esto nunca estaba. Yo creo que viene del proceso militar, donde todos los hospitales se dividieron y quedaron jefes en cada lugar que tenían su propio imperio, y nosotros somos capas medias que podemos comunicarnos, inclusive derivarnos pacientes los unos a los otros. Esto está funcionando, así que nada, quería decir eso. Perdón. Quería decir eso nada más, y nada, se abren las preguntas. Les recordamos a los participantes que para preguntar pueden utilizar la opción de levantar mano. Ya hay una persona que quería preguntar, es Mariana Casal. Mariana Casal, aguarda un segundo. Por favor, acepte el audio. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer. Hoy pude escuchar también una presentación acerca del movimiento de psiquiatría social y comunitaria, y también de Psiquiatras en Red. Yo soy psicóloga, trabajo en la ciudad y en otros ámbitos. Y bueno, escuchando un poco la exposición, me parecía muy interesante poder ver desde la disciplina psiquiátrica, pero también que nos convoca en otras disciplinas a poder revisar todas las diferentes prácticas, ya sean de los diferentes lugares en que estamos. Era más bien una reflexión, no una pregunta, pero sí agradecer y también celebrar estos espacios. Me parece muy interesante, sobre todo, justamente hoy uno de alguno de los compañeros decía algo así como tomar el poder para poder y democratizarlo. Me parece que va por esa línea también este encuentro. Nada más. Por ahora no veo preguntas. Bueno, aprovecho que nadie está hablando para, mi nombre, me presento, soy Ana Heller, soy psiquiatra de guardia del Hospital Álvarez, y quiero, bueno, agradecer a Emiliano la presentación en la mesa y a todos los compañeros, y también celebrar este trabajo común que se ha venido haciendo con los compañeros psiquiatres, que nos venimos juntando por Zoom todos los martes en todo este periodo desde que empezó la pandemia, que fue de alguna manera empezó como una cosa más catártica de cada uno exponer un poco qué le estaba pasando en su ámbito de trabajo, porque, digamos, en toda la exposición no se ha nombrado prácticamente la pandemia y el COVID, y estamos todos atravesados por eso, y como la modalidad de atención cómo nos ha modificado a todos, digamos, esta situación en nuestra práctica cotidiana. Y bueno, creo que este colectivo que estuvimos armando de Psiquiatras en Red fue un poco producto de toda esta situación, así que eso lo celebro como colectivo, y esta producción que se armó. Y bueno, también comentar que como parte de las guardias, que en esta situación donde prácticamente se atiende solamente en forma virtual, las guardias fueron uno de los pocos lugares donde se siguió sosteniendo la atención presencial como algo muy importante, ¿no? Como un lugar donde alojar una demanda que estuvo muy complicada en todo este tiempo. Bueno, en principio eso, no sé, me cuesta hablar así fragmentariamente en los cuadraditos, pero si se da que otro quiere decir algo, cedo la palabra. Estamos en tiempo cumplido. En 4 minutos estaría finalizando la reunión.
O algún compañero más de Psiquiatras en Red diga algo. Ahí Carlos, tenemos una pregunta. Carlos. Por favor, acepte el audio. Bueno, en principio un poco retomar algunas cuestiones que hemos estado trabajando en las distintas mesas. Comparto el agradecimiento de Ana a Emiliano, que un poco guía en nuestro recorrido, y me parecía importante retomar la idea de que esto ya está en curso, que esto ya lo estamos haciendo desde distintos lugares, estamos traccionando para que otras cosas sucedan, y que ese desafío, digamos, que hemos intentado dar cuerpo y contar en esta jornada, es parte, digamos, de un proyecto que intentamos consolidar todos los días, digamos, ¿no? No solo desde lo discursivo, sino en la práctica cotidiana, desde las guardias, de los dispositivos sustitutivos, de los consultorios externos, que, digamos, esta idea de que solamente o únicamente es ese camino en contra o detrás del cierre de, nosotros estamos, digamos, por la apertura de, ¿no? Me parece que estamos en un camino propositivo y que eso nos llena también de entusiasmo, ¿no? Por eso, a pesar de, como decía Ana, de estar en un momento tan complejo, nos vimos tan movilizados y tan convocados a poder tomar la palabra en este espacio, así que agradezco también esa posibilidad. Tenemos una pregunta de Claudia López. Por favor, acepte el audio. Sí, ¿se escucha? Perfecto. Sí, más que una pregunta es un comentario. Yo soy psicóloga del CESAC 22 y hasta hace poco tiempo en el ADOP estuve trabajando, y que celebro muchísimo que desde atención primaria se esté dando este movimiento. Hace 30 años que trabajo en un centro de salud y esto es algo novedoso. Así que me pone muy, muy contenta esto. Gracias. Bien, estamos a 2 minutos de cumplir con el horario pactado y se va a finalizar la reunión. Bueno, aprovechemos por lo menos para invitarlos a participar, a todo el que quiera, de nuestro colectivo. Están todos invitados. Y muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias a todos por esto. Bueno, en mi caso, gracias a ustedes por, la verdad que es un privilegio poder acompañarlos y participar en esto, ¿no? Porque es una pequeña ola de optimismo. Tenemos que ser muchos para que esto de algún modo termine concretándose, ¿no? Y no quede solamente en estos papeles y documentos y leyes, ¿no? Así que no, gracias. Yo entiendo muy bien lo que es el trabajo diario que ustedes hacen, ¿no? Pero me parece que el desafío de meterse con los trastornos, el panorama ha cambiado. Hoy ya la famosa excitación psicomotriz, que era lo que motivaba muchas internaciones a la fuerza, está desapareciendo en este lugar donde se reforma. ¿Por qué? Porque la excitación psicomotriz existe, pero frente a alguien que te va a encerrar, que te está preparando para ponerte una inyección, dormirte y encerrarte, los pacientes se excitaban muchos más y se justificaba la contención mecánica. Eso está desapareciendo. A eso me refería, cuando uno recupera la humanidad, el vínculo con las personas, con la familia, la situación ya no tiene ese nivel de violencia que siempre tuvo una internación psiquiátrica. Ya no tiene más, ha ido perdiendo eso, ¿no? Bueno, estamos en tiempo cumplidos, se da por Paula finalizada Mirabel la quedó. reunión. ¿No quedó Es que Paula se va a Mirabel? cortar en 20 segundos. Pero que diga 20 segundos algo. Perfecto. Cierra Paula Mirabel. Perfecto. ¿Ya tiene la palabra? No tiene... sonido. El audio. Tiene que aceptarlo. Te termina a 10 segundos. Tiene que aceptar el audio. Ahí está. Me parecía como súper necesario, rapidísimo lo digo, armar estas redes informales, porque las redes formales muchas veces están como muy fragmentadas y muy difíciles.
Entonces, fortalecer estas redes informales para que después se hagan formales. Me parece como terminar con eso y por eso invitarlos a que participen de nuestras reuniones. Muchas gracias a todos por participar, se da por finalizada la reunión. Gracias a vos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.